El punk es uno de los géneros musicales que más ha dado que hablar a lo largo de la historia. Ha habido polémicas, ha habido leyendas, ha habido un montón de situaciones que eran impensables en cualquier otro estilo musical o en cualquier otro tiempo. Por esta razón estoy haciendo una serie de vídeos en la que cuento un poco lo que he podido investigar sobre este género a lo largo de los años. No son invenciones ni ideas felices, es prácticamente un resumen del primer apartado de mi tesis doctoral, dedicada precisamente al punk rock, en mi isla en concreto, en Tenerife. Ya en el vídeo anterior vimos cómo ha habido un trato bastante impreciso desde la academia, siendo incapaces de definir incluso qué es realmente este género. Por eso en el vídeo de hoy vamos a ir a las fuentes directas. Vamos a intentar ver qué podemos extraer de los testimonios de los propios músicos. ¿Qué es el punk? ¿Todos los grupos que consideramos punk hoy en día eran punk en su tiempo? ¿Se consideraban así o ha sido toda una construcción a posteriori? Esto y mucho más lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a investigar tuvo que ver con los Ramones. Y es que los Ramones no se autodenominaban punks. De hecho, si vemos algunas entrevistas podremos ver que ellos hablan de sí mismos como músicos que hacen el rock and roll verdadero. El concepto de autenticidad de verdadero, por cierto, va a ser muy interesante, pero eso ya va para otro vídeo. Sin embargo, llama la atención esa idea. El autoconcepto que tenían los Ramones de sí mismos era de un grupo de rock and roll. With it, but you started punk, kind of. Well, we consider it genuine rock and roll, from the gut, Rock and roll was meant for punks, and it started I guess Elvis Presley in started the rock and roll or mid-50s. something, Yeah, but punk is an answer to all the glitter and the stuff that costs a lot of money No, that you can afford. punk is just a rebellious rock for all kids all over. I mean, real rock and roll was punk. Not a bunch of old men playing music for your mothers and fathers. That's what you have now. It's what they call rock. Sin embargo, es evidente que para ser considerados de un género diferente tienen que aportar algo diferente, algo nuevo. En este caso, algo que ellos mismos admiten es el hecho de que aumentaron mucho el tempo de las canciones respecto a lo que solía estilarse en la época. Para ello podemos ver las palabras del propio Tommy Ramone. Tocamos canciones cortas para gente que no tiene mucho tiempo. Pero bueno, un solo grupo no hace un género, y lo que vas descubriendo es que otros grupos de la escena neoyorquina, quizá no tan conocidos, acaban adoptando la misma senda. Para muestra tenemos las palabras de Elliot Kidd. Quiero decir, el punk rock era básicamente rock and roll. No estábamos llevando la música a ningún lugar nuevo. Esto no solo fue importante en el ámbito de Nueva York, sino que tuvo mucha importancia para los grupos ingleses. De hecho, muchos músicos británicos que estuvieron en los primeros conciertos de los Ramones en las islas nos hablan precisamente de esto, de cómo los tempos de las canciones fueron un shock para ellos, y sobre todo teniendo en cuenta cómo los Ramones en directo iban incluso más rápido que en los discos. Fui a ver a los Ramones a Dingwalls y pensé que eran geniales. Después de eso todo el mundo aceleró los tiempos. De repente, 1, 2, 3, 4, da 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 da. Después de eso, todo el mundo cambió. Y bueno, ya que nos hemos ido a las Islas Británicas, habrá que ver qué dicen los Sex Pistols sobre qué es el punk. En concreto, vamos a ver qué dice Johnny Rotten al ser preguntado sobre si es algo nuevo realmente. But punk is really nothing new, I think. Then you think wrong. What's new about punk? I don't know, but you still think wrong. Why do you ask me all these silly questions? Do you really expect me to answer? Pero bueno, ya iremos viendo que a las declaraciones de Johnny Rotten siempre hay que tratarlas con mucha cautela, porque suele haber un interés bastante claro. Eso vendrá más adelante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando habla de punk no suele referirse a lo que es estrictamente sonoro, no está hablándonos de la música, sino que pretende reflejar más la esencia, ¿no? Esto que hemos hablado de Letos en el vídeo pasado, esta forma de ser punk. Y bueno, ya que estamos hablando de Letos y de la forma de ser punk, hay otro elemento que es fundamental para entenderlo y es el do it yourself. En palabras de nuevo de Johnny Rotten. El punk trajo grandes cosas. El hazlo tú mismo, no dependas de otros, no esperes por un movimiento. Sal ahí fuera y comienza el tuyo. Y es que el do it yourself fue fundamental en la escena londinense. De hecho es en Londres donde realmente cuaja, donde se convierte en un elemento que ya estará en el punk para siempre. Aún así, la imagen del punk que tenemos hoy en día quizás no se acerca del todo a lo que había en esa época. La gran cantidad de diseños, toda la variedad, todos los recursos, todos los elementos estéticos que incluían, eran mucho más ricos y mucho más variados de lo que luego se acabó estandarizando, por así decirlo. Habrá otro vídeo sobre la estética, no hay problema, hablaremos de ello en más profundidad. Pero sí que es interesante señalar cómo toda la explosión del punk de los primeros años en Londres generó una variedad nunca vista. Y bueno, ya que estamos tirando del hilo del do it yourself,
hay que ir entendiendo ya que esta tendencia no es solo estética, sino que para algunos de los músicos tenía una intención claramente política. Para muestra tenemos las declaraciones de Polyestirene. Lo genial del punk era que todo era independiente. Antes de eso solo había grandes promotores, no había sitio para ti. Antes del punk solo existía la vida burguesada de otros músicos. Parecía que eran gigantes, una reminiscencia de los músicos de la aristocracia en la época de la Revolución Francesa. Y bueno, va a ir pasando de un elemento a otro, pero todos están relacionados entre sí en cierta manera. Porque otro aspecto fundamental del punk, que viene un poco de la mano del do it yourself, es ese amateurismo, ese culto por el no saber tocar realmente un instrumento. Es algo que se convierte en una bandera de muchos de los punkies. Para ello hay una frase que a mí me parece maravillosa de Mark Perry, que es aquella de "eso no es punk, nosotros no afinamos". Pero bueno, incluso este espíritu no es necesariamente una novedad. Ya en la escena neoyorquina, previa al estallido del punk en la ciudad, tenemos a los New York Dolls, un grupo de glam con un estilo bastante marcado, que no tiene mucho que ver con el punk en cuanto a lo musical o lo estético, sí que tenía una mentalidad muy clara, y es la mentalidad de pasar a la acción, de no esperes a ser perfecto, no esperes a dominar tu instrumento, simplemente hazlo. De esto tenemos testimonios muy importantes, de hecho a los propios Ramones este comentario, esta recomendación, les sirvió de alguna manera de acicate, y fue algo que intentaron transmitir a otros grupos más adelante. Danny Fields, antiguo manager de los Ramones, nos habla de este encuentro particularmente con The Clash, que me parece bastante significativo. Los Ramones básicamente les dijeron lo mismo que a muchos otros grupos. No tenéis que mejorar, salid ahí fuera, sois lo buenos que sois. No esperéis a ser mejores, ¿cómo vais a saber cuándo es el momento? Solo salid y hacedlo. Eso fue lo que los Ramones extrajeron de los New York Dolls. Ya sabes, ¿a qué esperamos? Para mí eso es lo importante, lo que los grupos se transmitieron por medio de la confianza. Y bueno, el mensaje caló y caló muy profundamente en todos los grupos británicos. Para muestra tenemos, sin ir más lejos, las palabras de T.B. Smith, de The Adverts. Lo que tenía el punk es que era accesible. No tenías que ir a una escuela de música y tocar la guitarra durante 10 años para subirte a un escenario. Era revolucionario. Y bueno, tenemos casos muy extremos. Al final, si lo metes todo en la batidora, tienes por un lado el hazlo tú mismo, por otro lado el pasa a la acción ya, y finalmente no es necesario ni siquiera hacerlo bien. Todo este espíritu, toda esta energía, toda esta voluntad de transmitir algo sin preocuparse de la técnica, queda muy bien resumido en la portada del fanzine Sideburns. En ella podemos ver 3 diagramas de 3 acordes y el siguiente texto. Esto es un acorde, esto es otro, esto es un tercero. Ahora forma un grupo. Yo creo que es la imagen que mejor resume todo el espíritu y el ambiente, la atmósfera que se generó en aquellos años en torno al movimiento punk. Y esto está muy bien ponerlo en un fanzine, pero es que en las portadas de las giras también. Por ejemplo, en la gira conjunta de The Damned y The Adverts, el cartel decía: The Damned ahora saben tocar 3 acordes, The Adverts solo saben tocar uno. Escucha los 4 en y la lista de las ciudades. Un cartel maravilloso, si me lo preguntan. Cambiando un poco de tercio, más allá de todos los elementos que hemos visto, que sí que podemos identificarlos como comunes a la gran mayoría de grupos de personas del movimiento punk, lo que encontramos también es un montón de contradicciones. Contradicciones en cuanto a música, en cuanto a esencia, en cuanto a dónde surge, contradicciones de todo tipo, que tienen un poco que ver con el propio espíritu del género. Al final era algo incontrolable y se le fue de las manos incluso a los que acuñaron el término. Y es que ni siquiera los fundadores de la revista Punk Magazine fueron capaces de controlar, de decidir hacia dónde iba el género, cómo iba a acabar usándose el término. Quedó completamente fuera de su control y se convirtió en lo que se convirtió por influencia de todos, pero por voluntad de ninguno. Holmstrom quería que la revista fuera una combinación de nuestros intereses. Reposiciones de televisión, beber cerveza, el sexo, las hamburguesas, los cómics, películas de serie B y el rock and roll extraño que parecía gustarnos solo a nosotros. La Velvet, los Stooges, los New York Dolls y ahora los Dictators. Así que John propuso llamar a la revista Noticias Adolescentes. Pensé que era una estupidez y se lo dije. Respondió: ¿tú cómo la llamarías? ¿Por qué no la llamamos punk? La palabra punk parecía relacionar todo lo que nos gustaba. Borrachos, odiosos, listos pero no pretenciosos, absurdos, divertidos, irónicos y cosas que llamaban al lado oscuro. Entonces John Holmstrom dijo que sí. De hecho es que en el punk inglés ni siquiera se adopta el término de entrada. Hay un espíritu, hay una forma de hacer las cosas,
pero no sabían ni siquiera del todo qué es lo que estaban haciendo, simplemente fluían con aquello que les iba surgiendo a nivel musical, y era un movimiento tan radical, tan rompedor, tan atractivo, que solo fue con el paso de los años que acabó cuajando. Era una efervescencia tan grande que era imposible de determinar en qué se iba a convertir. La palabra punk ni siquiera existía entonces, pero teníamos una especie de manifiesto. Estábamos intentando derribar cosas. La gira de despedida de The Who parte 3, Led Zeppelin, cosas como Yes, esos grupos que eran jodida e increíblemente talentosos. Un ejemplo que a mí me encanta. En los inicios del punk en Londres, ni siquiera Malcolm McLaren utilizaba el término punk. Él de lo que hablaba era de New Wave. Eso sí, luego en los documentales irá diciendo que fue él el inventor del punk, pero lo cierto es que ni siquiera utilizaba el término. Lo del uso de la palabra punk es muy interesante y hay un resumen genial en Between Montmartre and the Mad Club, un libro de Bernard Grendon que recomiendo encarecidamente. No voy a detenerme excesivamente en ello, pero sí que me parece importante mencionarlo. Por otra parte, Captain Sensible, el guitarrista de The Damned, habla de que el punk no se llegó a homogeneizar realmente hasta los años 78-79. Hay un breve periodo, pero muy intenso, de un par de años, en el que era todo variedad, era todo riqueza, era todo una explosión de creatividad. Y a todo esto hay que sumar que un movimiento tan abanderado de la libertad, tan decidido a luchar contra el sistema, al final llevaba a la individualidad y a la acción de forma independiente y sin ningún tipo de coherencia. Cada uno iba surfeando la ola a su manera. No había un propósito, no había una voluntad de estandarizar algo. Eran simplemente punkis viviendo el momento histórico que les tocó, que es uno de los más interesantes de la historia de la música popular. Hay una frase de Jimmy Parsi que explica muy bien cómo debieron sentirse en aquellos años y que es maravillosa, me parece que se explica por sí misma. El punk era como no tener un mapa ni la dirección. Era alguien robando un coche y diciendo ¿quién se viene? Íbamos por la carretera, cada vez más rápido, y cuando alguien le pregunta al conductor a dónde vamos, este responde que no lo sabe. Algo que tampoco contribuye a que tengamos una definición unificada es que en estos primeros años las escenas neoyorquinas y londinenses estaban bastante desconectadas entre sí. Es cierto que se conocía la música, tenían unas nociones de lo que estaba pasando al otro lado del Atlántico, pero no eran del todo conscientes de lo que sucedía. Hay una anécdota que me hace mucha gracia, que es que Johnny Rotten, antes de conocer a los Ramones, estaba preocupado de que le pegaran una paliza si no les caía bien. Esa es la imagen que tenía de los Ramones. Y más allá de este desconocimiento tenemos una discrepancia muy fuerte en el aspecto ideológico. Malcolm McLaren quiso darle al punk londinense un matiz claramente filosófico o político. Él estaba influenciado por el situacionismo, había estado en París durante mayo del 68 y quería trasladar parte de esas ideas al grupo que estaba gestando, a los Sex Pistols. Un matiz que, como hemos visto previamente, no tenía nada que ver con la intención de los fundadores de la revista punk. Esto nos lo cuenta bastante bien de nuevo Don Letts. Por eso está el tema de Malcolm y los situacionistas. De ahí vinieron muchas de sus ideas y consignas. No los puedes ignorar. Le dieron al punk profundidad, un poco de cojones. No eran solo gritos y desvaríos de ira juvenil. Había un método detrás y se manifestó de diferentes formas. Frente a esto tenemos de nuevo a Johnny Rotten, que curiosamente hace un discurso bastante antiintelectual en lo que se refiere a la música punk. Entra claramente en contraposición a lo que dice Malcolm McLaren. Pero bueno, esto no es ninguna novedad. Al final todo lo que dice Johnny Rotten suele ir a la contra de lo que decía McLaren y viceversa. Aún así, más allá de estas batallas de ego, hay algo muy importante con lo que tenemos que quedarnos y es con la idea de autenticidad. Porque es una idea central en lo referente al punk. Va a estar en otro vídeo, como ya he mencionado antes, creo, pero es algo fundamental para entenderlo. El punk no solo tiene que tener unas características, sino tiene que ser de verdad, tiene que ser auténtico. Si no, a estos músicos no les sirve. Todos los grupos de Nueva York tenían padres con dinero que les compraban guitarras relucientes, y ponían la poesía de Rimbaud por encima de todo, ese tipo de sinsentidos, y se envolvieron de ello. Pontificaban y fingían ser intelectuales, pero al final solo eran jodidos universitarios. Todo esto en algunos casos cristalizó en cuanto a la autenticidad en relación a una determinada sensibilidad política, y especialmente a una determinada identidad de clase o conciencia de clase. En palabras de Captain Sensible lo vamos a ver bastante bien. Lo que tenía el punk es que permitía a la gente de clase obrera ir a una organización benéfica, conseguir una chaqueta vieja y estropeada, rasgarla, ponerla imperdible, y de repente estabas en la cúspide de la moda. Y luego es curioso, porque estos músicos de la primera ola del punk londinense fueron acusados por sus sucesores de la segunda ola de ser elitistas, de ser niños ricos, de ser pijos, en definitiva.
Es como una acusación recurrente de la que nadie puede escapar. Al final siempre llega alguien que se siente de más abajo que tú o más legitimado que tú para abanderar determinadas causas y que acaba intentando echarte en cara tus privilegios. En cualquier caso, tengo que recalcarlo, no todos los punkis tenían ese discurso político tan marcado. De nuevo, Johnny Rotten, que siempre va un poco a la contra, habla de esta manera de la deriva política que fueron tomando The Clash. Creo que The Clash se tragaron unos cuantos libros que no entendían del todo, subrayando citas y análisis de Marx. Es un recurso bastante cutre. Si vas a basarte en intelectuales burgueses para tus enfoques políticos, llevas las de perder, colega. Lo cual es bastante curioso porque se alinea, volviendo atrás, con el espíritu de los fundadores de la revista en Nueva York. De hecho, uno de sus creadores, Lex McNeil, habla así respecto al punk y lo que debe ser o no ser. El punk era como, esto es nuevo, esto es ahora, el apoteosis, poder, pero no era política. Es decir, quizá eso ya sea político. Lo genial del punk era que no tenía una agenda concreta. Lo importante era la verdadera libertad, la libertad personal. Esta actitud de Johnny Rotten no la debemos dejar pasar, porque da pie a otro de los elementos que también están muy presentes en el punk. Es paradójico porque hemos hablado de la conciencia de clase, de la acción política, pero es que también vemos una tendencia muy marcada al individualismo extremo. Quizá algunos adoptaron el comunismo, pero otros muchos fueron por una vía mucho más anarquista. Y eso está presente también en las palabras de los músicos. Incluso tenemos algunos que, en lugar de adscribirse a alguna determinada ideología política, simplemente abrazan la idea de yo conmigo mismo, a mi bola, y sin ningún tipo de responsabilidad o preocupación por los demás. Para muestra tenemos las palabras de Richard Hell. Me tacharon de nihilista y solipsista. Lo tuve que buscar en el diccionario. Significa que alguien es totalmente egoísta. Es cierto. Eso sí, también tenemos que señalar alguna paradoja. Y es que el punk, por supuesto que rechaza todas las etiquetas, rechaza todo lo impuesto. Es profundamente creativo, es profundamente rebelde. Pero ¿qué sucede cuando punk es la etiqueta? ¿Qué sucede cuando te empiezan a encasillar dentro de un movimiento que ya existe? ¿Cómo se puede actuar ante ello? En última instancia, el subtexto que tienen muchas de las declaraciones de Johnny Rotten es la idea de que el punk es lo que él hace, o que directamente, a la manera de Luis XIV, el punk es él. Hay gente llamando a los estuches punk rock en retrospectiva. Iggy Pop no era punk, los estuches no eran punk, los Ramones no eran punk. El término es absurdo en el mejor de los casos. Bob Marley sacó Punky Reggae Party, sin sentido. Todos estaban subiendo al carro, desesperados por adherirse a esa palabra estúpida. No significa nada. Una vez aceptas algo así, eres un esclavo del sistema. Y es que sí, si analizamos un poco la frase, al final lo que quiere Johnny Rotten es quedarse con la etiqueta para él. Y es que, si no tiene sentido, si es algo absurdo, ¿por qué tomarse la molestia de excluir a aquellos grupos que no son punk? ¿Por qué hacer esa curaduría de quién es punk y quién es no, si realmente la etiqueta no significa nada? Pues ahí se le ven un poco las costuras a alguno de Johnny. Y bueno, hasta aquí este pequeño repaso de los testimonios de los músicos. Espero que te haya resultado interesante y que sobre todo hayas descubierto algunas declaraciones sorprendentes. A mí, por ejemplo, el hecho de que los propios Ramones no se refirieran a sí mismos como punky, sino como auténticos rock and rolleros, por así decirlo, me dejó bastante sorprendido la primera vez que lo escuché. ¿Qué conclusión podemos extraer de todo esto? Que es muy difícil definir el punk. ¿Es inglés o es estadounidense? ¿Es político o apolítico? ¿Es militante? ¿Es individualista? ¿Es nihilista? ¿Qué narices es? Porque cada uno tiene su propia versión. Probablemente es imposible de responder, solo podemos quedarnos con esa esencia, con ese ethos punk del que tanto he hablado y en el que profundizaremos en próximos vídeos. Desde luego es muy complejo intentar encontrar una definición que satisfaga a todo el mundo. Lo único que podemos hacer es ir seleccionando y ver qué testimonios se corresponden más con la realidad y cuáles pueden ser un poquito más interesados. Desde luego hay una esencia que está muy marcada. El rechazo de lo establecido, sea lo que sea eso, llevar la contraria, incluso si aquello que te están diciendo es verdad, y negar el futuro. La idea del New Future, que también es tan importante y prácticamente ni la he mencionado en este vídeo porque hay muchísimas cosas de las que hablar. Principalmente todo gira en torno a expresarse individualmente, a ser uno mismo y a hacer lo que uno quiere. Por eso es tan difícil de definir, por eso hablar de punk y satisfacer a todo el mundo con una definición es prácticamente misión imposible. Porque si es la plena expresión de tu persona, y cada persona es diferente, cada persona es un mundo, ¿cómo vas a encontrar una definición que pueda satisfacer a todos? Spoiler, yo en mi tesis lo intenté, pero bueno.
Eso ya lo vamos a dejar para otro vídeo, que creo que este está quedando mucho más largo de lo que esperaba en un primer momento. Por eso he tardado tantas semanas en publicarlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas podido aprender algo nuevo sobre el punk, que te haya sido de utilidad y que te haya gustado. Si te llama la atención este tipo de contenido, puedes revisar el canal y suscribirte si te parece interesante. También dar un me gusta. Y oye, si me he equivocado en algo o si he hecho alguna apreciación que te parece incorrecta, también lo puedes dejar en los comentarios. Y nada, esto es todo por hoy. Intentaré ser un poco más constante con la subida de los vídeos, pero es que es verdad que en épocas de mucho trabajo se hace todo un poco bol. Hasta la próxima, en cualquier caso. Chao.